Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, Blanca, Luis, Mario, Alfonso, hola Eduardo, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla acerca del patrón de las fiestas en las escrituras. ¿Cómo encontramos este patrón justamente, ¿no es cierto?, escondido en las escrituras? En primer lugar vamos a hablar de unas ciertas pequeñas pautas, la importancia de la sincronización y el cumplimiento histórico, porque sin ese cumplimiento histórico no tendríamos profecías. Si el momento exacto era tan importante en el cumplimiento de las fiestas de primavera, ciertamente el momento es igualmente importante en el cumplimiento de las fiestas de otoño, ¿no es cierto? Hay muchos que no aprecian completamente el tiempo de Elohim. Ellos ven las cosas a un nivel de experiencia solamente, pero la palabra nos muestra que hay tres aplicaciones experimentales por lo menos, ¿no es cierto? Una a nivel histórico, o sea, las sombras y sus realidades históricas, el momento en que eso sucede. Otra a nivel individual y personal, que es un tipo de aplicación que nosotros hacemos, y un tiempo designado en el nivel corporativo, ¿no es cierto? Los hombres tienen que experimentar Pesaj en sus corazones para recibir la justificación por la fe en la sangre del Cordero, ¿no es cierto? Esto era cierto tanto en el Tanaj como en el Berit Hadashah, pero esto no significa que no fuera necesario que Yahshua HaMashiach fuera clavado en el madero históricamente en el momento señalado. Tenía que ser exacto, preciso, ¿no es cierto?, para cumplir con esa profecía, para cumplir con esas fechas establecidas. Hola a todos. Entonces, los hombres también tienen que experimentar Shavuot dentro de sus corazones para ser santificados por el Ruach, ¿sí? Esto también fue cierto tanto en el Tanaj como en el Berit Hadashah. Sin embargo, esta aplicación personal no niega la necesidad de la ocasión histórica registrada en Macedo, ¿no es cierto?, el derramamiento en Pentecostés. De hecho, no habría morada en el Ruach si no fuera por el cumplimiento histórico, lo que sucedió realmente en Pentecostés, ¿no es cierto? De esta manera, y ya que Yahweh es siempre consistente, ¿no es cierto?, mi opinión es que lo mismo se aplica a los días de fiesta de otoño, que conocemos un poco menos que los días de primavera, ¿no es cierto?, en líneas generales, porque por lo menos el cristianismo no les ha prestado tanta atención como a los otros. Algunas personas solo ven la aplicación personal de estas fiestas, ¿sí?, mientras que otras no pueden ver más allá de los rituales externos que se celebran cada año en los momentos señalados. Creo que cada día de fiesta tiene una aplicación personal intensa dentro del corazón, ¿no es cierto? Pero también creo que los eventos históricos que rodean la segunda venida de Mashiach se expresan en las fiestas de otoño, por eso es necesario que los aprendamos, ¿no es cierto? Los judíos y mesiánicos también lo saben. Por eso llaman estas fiestas justamente de mesiánicas, ¿no es cierto? Cada uno con su propia intencionalidad en cuanto a quién es ese Mashiach. Por supuesto, se puede escribir mucho más sobre estos días festivos de primavera, ¿no es cierto? Pero nuestro propósito es simplemente brindar algunos antecedentes que sean útiles para comprender las fiestas de otoño y su mensaje profético relacionado con la segunda venida de Mashiach. Es lo que vamos a estar viendo. Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, ¿no es cierto? Hola Andrés, buenas tardes. Después de la experiencia pentecostal de Israel en el monte Sinai, Elohim le dio instrucciones a Moshe para construir el tabernáculo y sus diversos artículos, ¿no es cierto?, del mobiliario. Levantaron el tabernáculo el primer día del primer mes, justo un año después de salir de Egipto, ¿no es cierto? Está en el capítulo 40 de Shemot. Un mes después, la columna de nube sobre el tabernáculo se levantó y comenzó a moverse hacia la tierra de Canaán, ¿sí? Esto está en Bamidbar, en el capítulo 10, y la gente la siguió. Entonces Elohim le dijo a Moshe que construyera 2 trompetas de plata. Aparentemente, hasta ese momento, nadie había pensado nunca en construir una trompeta de plata, ya que el historiador Flavio Josefo nos cuenta en Antigüedad de los Judíos que Moshe fue el inventor de la forma de su trompeta, que estaba hecha de plata, estaba compuesta por un tubo estrecho
algo más grueso que una flauta, terminaba en forma de campana y lo describe, ¿no es cierto? Por supuesto, las escrituras nos dicen que Elohim fue el que inspiró a Moshe para hacer estas trompetas. Y esto se registra en Bamidbar, capítulo 10, ¿no es cierto? Que dice, Yahweh le habló a Moshe y le dijo, manda a hacer 2 trompetas de plata, hazlas de trabajo a martillo, ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimiento a las divisiones. Cuando toquen las 2 con toques largos, toda la comunidad se congregará delante de ti a la entrada de la carpa de la reunión. Y si se toca solo uno, los capitanes, cabeza de los escuadrones de Israel, se congregarán delante de ti. Las trompetas las tocarán los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellas te serán una institución perpetua a través de las edades. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataque, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Yahweh su Elohim y librados de sus enemigos. Y en sus ocasiones de regocijo, sus festivales fijos y días de comienzo de mes, ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas. Un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. La fiesta de las trompetas profetiza la resurrección de los muertos. Hola Jorge, bienvenido. Se ha llamado en los círculos judíos Día de la Explosión del Despertar, porque realmente va a ser eso, ¿no es cierto? Esta es la primera de las fiestas de otoño, y que profetizan la segunda venida de Mashiach. El apóstol Shaul nos dice, porque el Adón mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de príncipe de los mensajeros y con trompeta poderosa. Y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Tesalonicenses Aleph en el capítulo 4. El primer evento en el calendario profético relacionado con la segunda venida de Mashiach es la resurrección de los muertos. Creo que el tiempo designado para este evento será la fiesta de las trompetas de algún año, ¿sí? Ya sabemos que Yahshua no podía ser clavado en el madero ningún otro día que no fuera Pesaj, o sea, en el tiempo sincronizado, el tiempo predeterminado, ¿no es cierto? Y que murió en el momento en que la gente comenzaba a matar a sus corderos, ¿no es cierto? Entre las 2 tardes, el horario del día también fue contemplado. Entonces también sabemos que Yahshua tuvo que esperar la 3.ª hora del día en el día de Bikurim, ¿no es cierto?, la fiesta de las primicias, antes de poder presentarse delante del Padre como vivo en la corte celestial. También tenemos que comprender que el Ruach no podía ser enviado hasta el día de la fiesta de Shavuot. Todo tiene sus tiempos ya claramente predeterminados y eso debe ser respetado. Todos estos fueron entonces tiempos señalados, profetizados en la Torá. Al observar cómo Elohim trata estos tiempos señalados, entonces podemos comenzar a comprender el significado de los días festivos de otoño y cómo ellos también establecen el momento para los eventos proféticos. Estos patrones pasados, ¿no es cierto?, sugieren fuertemente que el Malach tocará la trompeta que señala la resurrección de los muertos en alguna fiesta de la trompeta de algún año, ¿sí? No estamos estableciendo una fecha exacta, solamente que es muy probable, dado todas las circunstancias, que sea dentro de esa fiesta para seguir la coherencia del patrón y del cuadro. Las medidas del tiempo. La Torá nos da 2 proyectos que nos revelan el tiempo del final. Estos son los 7 días de la creación que aparecen en Bereshit y los 120 jubileos que también aparecen en Bereshit, pero en el capítulo 6. Las escrituras declaran que cada día para el Eterno son 1000 años nuestros, ¿no es cierto? Como dicen que Fabet, pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en Tejilín 90 dice, porque 1000 años son para ti como el día de ayer que pasó, como una vigilia de la noche, que era lo que estaba citando Kefar. Así siendo cada día de la creación, entonces representa 1000 años de la historia de la Tierra. Esto quiere decir que la Tierra ha sido creada para ser trabajada 6 días, es decir, 6000 años, y reposar el último día, ¿no es cierto? El milenio final del reposo, el reino milenial de Mashiach. Tenemos cuadros de los 6.000 y 7.000 años en las escrituras, a todo lo largo de las escrituras. Yahweh nos ha dejado muchas imágenes para que veamos todas estas cosas. Y una vez que se nos desvendan las claves, ¿no es cierto?, empezamos a ver por todas partes. Vamos a examinar algunos. En primer lugar, Noaj y el diluvio, ¿no es cierto? Noaj tenía 600 años cuando vino el diluvio, o sea, el juicio sobre la tierra. En el año
600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, el día 17 del mes, en ese día reventaron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las compuertas del cielo. La lluvia cayó sobre la tierra por 40 días y 40 noches, dice Bereshit en el capítulo 7. Esto es un símbolo de que después de 6.000 años, o sea, 6 días de milenio, ¿no es cierto?, los vencedores de la primera resurrección entrarán en el reino del milenio con sus nuevos cuerpos, mientras que el resto de los creyentes que permanezcan vivos, que no hayan calificado para ser levantados, permanecerán en la tierra junto con los incrédulos de las naciones aprendiendo, ¿no es cierto? La lluvia es símbolo del derramamiento del Ruach, que será enviado sobre toda carne, convenciendo a muchos de pecados. Muchos serán convencidos de que el único camino está en seguir a Yahweh y a Yahshua, y buscarán a aquellos que creen en él para que les enseñen justicia, como dice Yesaya en el capítulo 2, en los días venideros el monte de la casa de Yahweh quedará afirmado por sobre las montañas, y más elevado que las colinas, y todas las naciones lo contemplarán con gozo, y muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y para que caminemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá, de Jerusalén la palabra de Yahweh. Un segundo testimonio. Hola David, buenas tardes. Lo tenemos en Moshe y el monte Sinai, ¿no es cierto? Después de 6 días, Moshe fue llamado al monte para estar en presencia de Yahweh en medio de la nube. Así que Moshe y su ayudante Yahoshua se levantaron y Moshe subió al monte de Elohim. Y a los ancianos les había dicho, espérennos aquí hasta que regresemos a ustedes. Tienen a Aarón y a Hur con ustedes, que todo el que tenga un asunto legal se acerque a ellos. Después de que Moshe subió al monte, la nube cubrió el monte. La presencia de Yahweh hizo morada en el monte Sinai y la nube lo ocultó por 6 días. En el 7º día llamó a Moshe de en medio de la nube. Ahora la presencia de Yahweh parecía a los ojos de los israelitas como un fuego consumidor en la cumbre del monte. Moshe entró a la nube y subió al monte, y Moshe permaneció en el monte por 40 días y 40 noches. Esto significa nuevamente que después de los 6.000 años, los vencedores entrarán en la nube y subirán al monte, ¿sí? Donde serán glorificados junto con Mashiach y permanecerán 40 días, o sea, el tiempo del desierto, ¿no es cierto? Esperando al trigo. Los vencedores no pueden entrar en la finalización de todo, sino hasta que entren todos juntos. De la misma manera que tuvieron que esperar Yahoshua y Caleb, ¿no es cierto? Porque el Adón mismo descenderá del cielo con aclamación, ¿no es cierto? Dice, con voz de príncipe los mensajeros y trompeta poderosa, y los muertos en el Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Adón en el aire. Y así siempre estaremos con el Adón, dice Tesalonicenses Aleph en el 4. En el pensamiento tradicional judío hay 2 temas que están asociados con la fiesta de las trompetas, o sea, Yom Teruah, ¿no es cierto? Mal llamada Rosh Hashanah, que eso es una cosa que es completamente diferente, es un año nuevo judío, que son la resurrección de los muertos y el toque final de la última trompeta. Eso está claramente relacionado con esta fiesta. Por lo tanto, este pasaje de Tesalonicenses ciertamente es una alusión a la resurrección de los muertos, que va a tener lugar después de los 6.000 años de tiempo en la fiesta de las trompetas. En tercer lugar, los discípulos y la transfiguración. Tenemos otro testigo, ¿no es cierto? Después de 6 días, Mashiach tomó a Kefa, a Jacob y a Yahanan aparte, y lo llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Dice Matías 17, 6 días después, Yahshua se llevó a Kefa, a Jacob y a Yahanan su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moshe y Elías, y hablando con él. Entonces intervino Kefa y le dijo a Yahshua, Adón, qué bueno que estamos aquí. Si quieres puedo levantar aquí 3 cabañas, una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. En un momento vamos a estudiar todas estas cosas mucho más profundamente porque están llenas de significado que ahora podemos entrever bastante.
Una vez más, entonces, este es un cuadro dado a nosotros por Yahweh de que después de 6000 años será la primera resurrección, ¿no es cierto? Y la novia de Mashiach gobernará y reinará con él durante la edad mesiánica, ¿no es cierto?, que es llamada Atid Lavó. La fiesta de Sukkot está asociada con la edad mesiánica, justamente. La resurrección de Lázaro, en Yahanan 11, ¿no es cierto?, también tuvo lugar después de 6 días. Dice que Lázaro está enfermo por 2 días. En Yahanan 11, 6 dice, sin embargo, cuando yo que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y estuvo muerto 4 días, porque dice, cuando llegó Yeshua, halló que hacía ya 4 días que el Lázaro, o sea, Lázaro, estaba en el sepulcro. Entonces, Yeshua resucita a Lázaro después de estos 6 días completos, ¿no es cierto? Una vez más, este es otro cuadro bastante completo, de que después de los 6000 años, los muertos, los que estaban sin vida, recibirán vida. Estos no son los vencedores, sino el resto de la humanidad. Y como vamos a ver, tenemos diferentes formas en las que estos mensajes llegan, porque cuentan diferentes cosas. Como Lázaro, no van a recibir cuerpos glorificados, ¿sí? Lázaro no recibió un cuerpo glorificado, todavía, ¿no es cierto? Aquí no habla de una resurrección literal, sino de los que estaban ciegos, muertos, ¿no es cierto?, que por eso no calificaron para ser levantados en la primera resurrección. Ahora verán y comprenderán, ahora revivirán, ¿no es cierto? Estos son los sacerdotes inicuos que recibirán disciplina de los vencedores y ministrarán a las naciones, ¿no es cierto?, los que aparecen en el capítulo 43 de Yahezkel. Los esclavos trabajaban 6 años, dice la ley, ¿no es cierto? No podemos dejar de mencionar la ley de la semana de años, o sea, del jubileo. Yahweh declaró que un siervo hebreo tenía que trabajar 6 años y ser liberado en el 7º año. Esto no es un jubileo, vamos a entenderlo. Un jubileo está formado por 7 semanas de años, ¿sí? Esta es una sola. A la sexta, al fin de cada semana, teníamos un año sabático. Juntando todas, tenemos 49, se agregaba el año 50 y eso encerraba un jubileo completo, ¿no es cierto? Rosh Hashanah es Yom Teruah, dice Carla. Rosh Hashanah es un invento judío, ¿está? Es el primer día de su año que ellos quieren mantener como año civil, así de simple. Así que Rosh Hashanah no es una fiesta bíblica. La usan en el mismo día, sí, por así decir, pero no es una fiesta bíblica, así de simple, no tiene en sí nada que ver, porque lo que se festeja en Rosh Hashanah es el primero del año de ese año que ellos festejan, ¿no es cierto? Hola Katy, bienvenida. Así que a pesar de que se festejen exactamente en el mismo día, no es fiesta bíblica, no está en las escrituras, ¿sí? Entonces, dice, siguiendo, esto dice en la ley, ¿no es cierto? En Shemot 21, cuando adquieres un esclavo hebreo te servirá 6 años, al 7º año se irá libre sin pagar, ¿sí? Esto cada 6 años, al 7º año, ese esclavo se iría libre. Esto es un cuadro que muestra que él ordenó que el castigo por el pecado de Adán, en el huerto, sería que el hombre fuera esclavo de la tierra por 6000 años, ¿no es cierto? Después el hombre sería libertado de su esclavitud a la tierra y gozaría la paz de la edad mesiánica, ¿no es cierto? De ese reposo, justamente. Al final de ese milenio sabático, el que no hubiera terminado de pagar su deuda volvería a su antiguo amo, ¿no es cierto? Porque esto no es el jubileo que declara el cese total de todas las deudas, el cese por completo. La esclavitud de Adán a la tierra como castigo por Yahweh, dado por Yahweh, ¿no es cierto?, por causa de su pecado en el huerto del Edén, nos es dado en Bereshit 3, ¿no es cierto? Ya lo sabemos eso. Adán le dijo, como hiciste lo que te dijo tu esposa y comiste del árbol del que te ordené que no comieras, el suelo queda degradado por tu culpa. Con duro trabajo comerás de él todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá. Pero tu alimento serán las plantas del campo. Con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás.
Esto es también un cuadro de la humanidad, entonces, estando bajo la esclavitud del pecado, ¿sí? Y la esclavitud del reino de Hasatán por 6.000 años. Después el hombre sería liberado de la esclavitud del reino de Hasatán, pero no del pecado, ¿sí? Durante la edad mesiánica, porque durante la edad mesiánica será todavía educados muchos, por eso es que el pecado todavía estará presente, y en esa época Hasatán será atado, ¿no es cierto? Como dice Gilgalut en el capítulo 20. Y Mashiach reinará y gobernará por 1000 años, ¿sí? Enseñando la Torá a todas las naciones. Otro cuadro que nos muestra estas cosas es la ocultación del rey Josías, que aparece en Melahim Bet en el capítulo 11. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, se enteró de que su hijo estaba muerto, salió y examinó a toda la descendencia real. Pero Yaosheba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joash, no es cierto que es Josías, Josías, hijo de Ocosías, lo sacó a escondidas de entre los príncipes a quienes estaban dando muerte y lo puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Y lo mantuvieron escondido de Atalía y no lo mataron. Estuvo con ella 6 años escondido en la casa de Yahweh, mientras Atalía reinaba en el país. Al 7.º año, Yahoyadá trajo a los jefes de centenas con los capitanes y los guardias y los llevó con él a la casa de Yahweh. Hizo un convenio con ellos exigiéndoles un juramento en la casa de Yahweh y les mostró al hijo del rey. Sí, Josías tenía 7 años cuando comenzó a reinar. En esta historia entonces el rey Josías es un tipo de Mashiach. Por lo tanto, este también es un cuadro espiritual que nos muestra Yahweh para enseñarnos que Mashiach sería ocultado por 6.000 años, o sea que no se lo vería, para finalmente gobernar y reinar sobre la tierra como rey en el milenio, como dice Zeharia también 14, y Yahweh será rey sobre toda la tierra, y en ese día habrá un solo Yahweh con un solo nombre. Al final de los 6.000 años, el Mashiach será coronado rey en la fiesta de las trompetas. En el pensamiento tradicional judío, este es el día de la coronación del rey. ¿Sí? La coronación del Mashiach en la fiesta de las trompetas para gobernar y reinar en justicia como rey sobre toda la tierra se nos revela en Gilgalut 5. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. También vi un mensajero poderoso que proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo, ni siquiera mirarlo. Y yo lloraba mucho porque ninguno fue hallado digno de abrir el rollo, ni siquiera de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Yahudá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Mashiach es el rey de reyes y es el amo de señores, por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mashiach es soberano para gloria de Yahweh el Padre, nos dice Filipillín 2. Y en Gilgalut 19 también nos dice: vi el cielo abierto y vi un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tiene muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Los ejércitos en el cielo lo seguían con caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Shaddai. En su manto y sobre su muslo tiene escrito el título: Rey Supremo y Amo de Señores. También tenemos otra imagen en las gradas, hola Maidali, en los escalones del trono del rey Salomón. El trono tenía 6 peldaños y un estrado de oro para los pies. Estos estaban unidos al trono. Había brazos a cada lado del asiento del trono. 2 leones estaban al lado de los brazos. Y sigue describiéndolo en Divrei Hayamim en Bet, en el capítulo 9. Esto es un cuadro espiritual de que la humanidad está subiendo realmente una escalera de 6 grados o peldaños, ¿no es cierto? Son 6.000 años hasta que alcancemos el 7.º peldaño en la era de Sukkot y alcancemos al trono, ¿no es cierto? Hasta aquí podemos ver que los cuadros bíblicos
bíblicos, no representan proféticamente 6 días, o sea, 6.000 años. Ahora vamos a, nos representan, ¿no es cierto? Perdón, no quise decir no. Sí representan, nos representan. 6 días, o sea, 6.000 años. Ahora vamos a ver el asunto de los 120 años. ¿Qué nos aparece en Bereshit 6? Pero Yahweh dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, que se le concedan solo 120 años. Definitivamente tenemos problemas, ¿no es cierto?, cuando leemos este pasuk. Como ya vimos en estudios anteriores, esto no se refiere a la cantidad de años que los hombres continuaron viviendo, ya que después siguieron viviendo por mucho más de 120 años. Aquí Elohim no se refiere a la duración de la vida, sino a otras cosas. La primera, los 120 años de la predicación de Noah, que fueron los que los llevaron hasta el diluvio, ¿no es cierto? Y la segunda, y esa era la parte justamente histórica que tenía que cumplirse para establecer el patrón profético, ¿no es cierto? La segunda son justamente los 120 jubileos de la humanidad hasta cumplir los 6.000 años. Las escrituras no nos dejan realmente en la oscuridad con respecto a lo que sucedió entre el momento en que Elohim dio este plazo de 120 años y el momento en que Noah y sus hijos terminaron de construir el arca. Que Fabet en el capítulo 2 dice, y si Yahweh tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero preservó a Noah, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y siguen narrando esto. Entonces aquí nos informa lo que estuvo haciendo Noah por los 120 años que transcurrieron desde el inicio de la profecía hasta que comenzó a llover y Yahweh cerró realmente la puerta. Hola Teresa, bienvenida. En cuanto a la otra aplicación, Yahweh se estaba refiriendo, como ya dijimos, a los 120 jubileos en que se dividen los 6.000 años, ¿no es cierto? 120 por 50, que son los años de cada jubileo, nos da 6.000. Vamos a hablar entonces ahora sí del patrón de las fiestas y lo vamos a aplicar, lo vamos a ver a todo este patrón que hemos estado estudiando, todas estas cosas que hemos estado estudiando, cómo lo podemos visualizar en la vida de Elías. Vamos a tomar 2 o 3 temas nada más en lo que vamos a estar estudiando en estas próximas charlas para ver y empezar a aprender cómo entresacar estas cosas de las escrituras, cómo entreverlas, porque estaban ahí, yo hasta ahora no las había visto. Ahora que tengo el patrón, las puedo encontrar. Es como ponernos unos anteojos con un cierto color que nos permiten ver las cosas a partir de ahora, ¿no es cierto? Entonces ahora quedan bastante evidentes, ¿no es cierto?, para descubrirlas. Vamos a tomar Elías, porque Elías es claramente un tipo de Yahanan, el inmersor, ¿no es cierto?, que viene antes de Yahshua. Las escrituras entonces nos dan varias historias estándar sobre la secuencia de los días de las fiestas de otoño, ¿no es cierto? Una de ellas está justamente en el relato de Elías. Otra está en la vida de Jacob, que vamos a ver en otra charla. Esta historia es quizá uno de los patrones más importantes, especialmente sobre el día de la decisión, ¿no es cierto? El día de la expiación, porque se nos dice específicamente que Elías vendría antes de la llegada del gran y terrible día del Adón, ¿no es cierto? Dice Malajía en el capítulo 4. Si bien la mayoría de las enseñanzas bíblicas parecen centrarse más en Elías, ¿no es cierto?, nuestro enfoque está más en la historia de Elías justamente y en el trabajo realizado por su ministerio. Entiendo yo personalmente, ¿no es cierto?, que Elías no reencarnará literalmente, pero que el llamado y el ministerio de Elías se repetirán en una compañía de personas, siguiendo justamente el patrón que Yahweh establece en todas las cosas en la historia. De primero a trabajar con una persona que hace de sombra de un cuerpo de personas, ¿no es cierto? Mi visión en de este ministerio, ¿no es cierto?, de Elías, es similar a nuestra visión del cuerpo de Mashiach, ¿sí? Originalmente una única persona para hacer el trabajo, pero esa persona establece el patrón
patrón, justamente, más que nada en el caso de Mashiach, ¿no es cierto?, que es el ejemplo, para una compañía de personas, el cuerpo completo, ¿no es cierto?, que terminaría el trabajo siguiendo los mismos patrones. Y esa es la forma, este es un patrón también, que él ha establecido en sus escrituras para que continúe siendo aplicadas. Este patrón establece el tipo de crecimiento fractal, como ya mostramos, ¿no es cierto?, repetir los modelos, pero en mayor escala, ¿no es cierto? Lo que era uno pasa a ser muchos y así sucesivamente. Continúa la ampliación. Muchos han dicho que como Elías y Hanoch fueron arrebatados, ellos serán los dos testigos porque no han muerto. Personalmente yo no creo que vaya a ser así. Estos arrebatamientos son símbolos justamente del tipo de creyentes en los que debemos convertirnos para merecer ser arrebatados, ¿no es cierto? Y recibir los nuevos cuerpos, porque los que estén vivos y sean arrebatados con él en las nubes ya sabemos que son los vencedores. Y ellos dos evidentemente son excelentes modelos para los vencedores, y aquellos que no se esfuercen por correr la carrera, demorarán más en recibir sus cuerpos, ¿sí? Que son la vida eterna, justamente, son cuerpos que no serán afectados por la muerte, ¿no es cierto? Entonces, el hambre en la tierra, que es la parte que vamos a referirnos en la historia de Elías, que comienza en Melahim Aleph, en el capítulo 17, donde el profeta confronta al rey Ahab, ¿sí?, con la palabra del Adón, y le dice: Elías el Tishbita, un habitante de Gilad, le dijo a Ahab: por vida de Yahweh, el Elohim de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? Así que así arranca la cosa, ¿no es cierto?, decretando una sequía. En aquellos días una palabra como esta significaría que iba a haber una hambruna en la tierra, evidentemente, porque todo dependía de la agricultura, ¿no es cierto? Entonces, ninguna lluvia, ningún rocío siempre fue motivo de hambrunas, va a haber hambre. Leemos en Lucas, en el 4, y en Jacob, en capítulo 5, que no hubo lluvia durante 3 años y 6 meses. Si bien este fue un tiempo literal de sequía en los días de Elías, ¿sí?, esto estableció un patrón profético más serio para nuestra propia consideración de hoy. Amós, en capítulo 8, profetiza y dice: viene un tiempo, declara Yahweh, cuando enviaré hambre sobre el país, no hambre de pan ni sed ni de agua, sino de oír las palabras de Yahweh. Vagarán de mar a mar y del norte al sur para buscar la palabra de Yahweh, pero no la hallarán. En ese día las muchachas hermosas y los jóvenes se desmayarán de la sed. Los que juran por la culpa de Shomrón, diciendo: por vida de tu divinidad Dan, ¿no es cierto?, están jurando por el becerro, y por vida del camino de Beersheba, caerán para no levantarse más. En otras palabras, el hambre en la historia de Elías era un patrón de una hambruna mucho mayor que estaba por venir, ¿sí? Recordemos que todas las cosas son sombras, ¿sí? Pero no era una hambruna literal la que vendría, en su momento sí. ¿Sí? Porque todo tiene que ser literal para pintar el cuadro. Pero la que vendría, ¿no es cierto?, no sería una hambre literal por falta de lluvia literal. En lugar de eso sería un hambre de escuchar la palabra de Elohim, ¿no es cierto?, causada por la falta del fluir del Ruach, ¿sí?, de la verdad sobre la tierra. El Ruach es la lluvia. Si los hombres y las mujeres buscarían la palabra de Elohim en todas partes, pero solo podrían encontrar un alimento espiritual significativo en la boca de la compañía de Elías, ¿sí?, los vencedores o el remanente de la gracia que no estaba cegado. Dice en Romanín 11, así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor, y si es por un favor, no se basa en las obras. De otra manera, el favor ya no sería favor. ¿Qué concluimos entonces? Que Israel no consiguió lo que buscaba, pero los elegidos sí lo consiguieron, y los demás fueron endurecidos. La historia de Elías muestra que esta condición debía durar hasta el cumplimiento de Pesaj, o sea, hasta la muerte en el madero de Yahshua, ¿sí?, y el cumplimiento de Shavuot hasta el cumplimiento de la fiesta de Sukkot. Vamos a ver ahora el Pesach de Elías y los patrones pentecostales que están ahí diseñados. Después de que Elías le dio la palabra del hambre al rey Ahab, ¿no es cierto?, como acabamos de ver, Elohim le dijo que se escondiera junto a un arroyo llamado Kerit, ¿sí? El nombre de este arroyo significa un corte, viene de la palabra cortar, ¿sí? De la raíz hebrea karat,
que también significa alianza y se traduce de esta manera en varios lugares, pero esto ya lo estudiamos nosotros antes, ¿sí? Lo vimos en el capítulo 39 de la serie de Bereshit, el pacto de sangre, ¿sí? Porque un corte implica una alianza de sangre. Hacer un pacto de sangre significaba cortar un animal en dos partes, caminar entre ellas, como hizo Elohim en Bereshit, ¿no es cierto?, 15 con Abraham. Por eso, cortar sí, también implica un pacto. Cuando Elohim le dijo a Elías que fuera al arroyo Kerit, él estaba estableciendo un patrón para la fiesta de Pesaj, en donde Elohim envió al Mashiach a ofrecerse por nosotros como un pacto de sangre, ¿no es cierto? Mientras se dice que en este arroyo Elías fue alimentado por cuervos, ¿sí? Los cuervos normalmente simbolizan espíritus inmundos, ¿sí? En contraste con las palomas, ¿no es cierto?, que simbolizan al Ruach HaKodesh. La palabra hebrea traducida como cuervos aquí es, hola Mili, bienvenida, es Oreb, ¿sí? La raíz de esta palabra es Arab, de la cual también deriva la palabra árabe, ¿sí? Por esa razón la traducción de la Vine y otras versiones, algunas otras, indican que Elías fue alimentado por árabes en lugar de cuervos, que es lo que escriben o traducen la mayoría de las traducciones. Sin embargo, las dos palabras pueden ser utilizadas. Y en este sentido, aunque hubieran sido árabes literales los que alimentaron al profeta o cuervos literales, lo que nos interesa es la simbología, así que no vamos a discutir ese punto, solamente lo menciono, ¿no es cierto? Lo que relaciona a los cuervos con los árabes es el sentido de una nación gentil que está fuera del pacto, ¿no es cierto? En ese sentido que son mencionados. El profeta fue alimentado por las naciones gentiles. Entonces el arroyo Kerit habla de Pesach. Los árabes que lo alimentan hablan de la comida, por así decir, de la fiesta de Shavuot. ¿Cómo? Debido a que Shavuot se identifica con el monte Sinai, ¿no es cierto?, que está en Arabia, dice Shaul en Galutia. En el Berij Hadashah, después de que Shaul se convirtió, pasó unos años en Arabia, sin duda, pasando un tiempo en la cueva del monte donde Moshe y Elías recibieron la revelación divina y que eran puntos, entre comillas, turísticos, ¿no es cierto? Eran lugares ya conocidos en aquella época y donde muchos iban a meditar y contemplar. El hecho de que los árabes alimentaran a Elías tipifica justamente a Shavuot de otra manera. La historia de Ismael, que era hijo de Abraham, ¿no es cierto?, y de Isaac, hijo de Abraham. Vean la diferencia, ¿no es cierto?, porque Ismael es hijo de Abraham antes de haber recibido el nombre nuevo dado por el padre, en el cual él se colocaba dentro de Abraham, ¿sí? Esto no solo tipifica el antiguo y nuevo pacto, sino que también muestra el contraste justamente entre Shavuot y Sukkot. Como ya explicamos en el capítulo 7 de esta serie, el trigo y los asnos de Shavuot, cuando hablamos de Ismael, ¿no es cierto?, él fue llamado un hombre asno salvaje, ¿no es cierto? Demostraremos ahora que es uno de los símbolos principales de Shavuot en las escrituras y por lo tanto Ismael era un tipo pentecostal. Ismael es el padre de las naciones árabes y para que Elías sea alimentado por árabes o cuervos, sí, que representan a los árabes, la historia habla de la compañía de Elías, ¿no es cierto?, en la era de Shavuot, la cebada entre el trigo. Desde el arroyo Kerit, Elías fue enviado a Sarepta, ¿no es cierto?, una ciudad de Sidón al norte de Israel. Allí fue alimentado por una viuda, recuerdan, pero gracias a su fe Elías la sostuvo con el milagro de la harina y el aceite que nunca faltaba. Esta parte de la historia no es más que una imagen secundaria y no vamos a tocarla en este momento. El nombre de Sarepta es Tzarefat, ¿no es cierto?, que deriva de la palabra tzaraf, que ya hemos aprendido significa refinar. Es el nombre del refinador de Yahweh. El nombre de la ciudad entonces significa en sí refinería, un lugar de refinamiento. Este es por supuesto el propósito de Shavuot, ¿no es cierto? En Sinai Elohim descendió sobre el monte como fuego y Moshe le dijo a la gente que se acercara a él. Ellos salieron corriendo en otra dirección, ¿no es cierto? Ya lo sabemos, ¿no? Queriendo morir, sin saber que el fuego de Elohim estaba enviado para refinarlos y purificarlos y no para destruirlos. Como solo Moshe subió al monte porque representaba a los vencedores, ¿no es cierto?, aquellos que están dispuestos a experimentar verdaderamente Shavuot y que no amaron más sus vidas, ¿sí? Entonces él subió al monte y
tuvo una experiencia de Sukkot en una era que no correspondía históricamente porque todavía no era la era de Sukkot, ¿sí? Él regresó del monte con su rostro resplandeciente y eso es un patrón de Sukkot, ¿no es cierto? Que está fuera del tiempo, pero tenía que ser mostrado para que se comprendieran todas estas cosas. Salió del monte llevando las tablas de la ley también, ¿no es cierto? Para que podamos saber que los vencedores tienen la ley escrita en sus corazones por el dedo de Elohim. Shavuot fue dado a la congregación y a Israel para sostenerlos durante el hambre de escuchar la palabra. Desafortunadamente, una gran parte de la congregación ha seguido el patrón de Israel en el monte, ¿no es cierto?, en lugar de imitar a Moshe. Se han negado a escuchar la ley o mucho menos a tenerla escrita en sus corazones. Han salido corriendo todo el tiempo. Como el antiguo Israel, corren, ¿no es cierto?, y no quieren morir. Ellos creen que van a morir, ¿no es cierto? A menudo prefieren un mensaje de prosperidad en lugar del llamado a morir. No comprenden que el bautismo de Ruach HaKodesh es un fuego refinador que causa que la naturaleza carnal muera para que el Ruach pueda ser realmente vivificado. La fiesta de las trompetas de Elías. Melahim Aleph en el 17 más adelante cuenta también cómo el hijo de la mujer viuda murió y fue resucitado, si recuerdan la historia, ¿no es cierto? Esto es el patrón también de Elías para la fiesta de las trompetas, justamente que habla de la resurrección de los muertos. Los Pasuquín 22 a 24 nos dicen: Yahweh escuchó el ruego de Elías y el aliento del niño volvió a su cuerpo y revivió. Elías levantó al niño, lo bajó del cuarto alto de la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo: mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora reconozco que tú eres un hombre de Elohim y que la palabra de Yahweh está verdaderamente en tu boca. El hijo de la mujer viuda aquí es el cuerpo de vencedores que deben ser resucitados de la muerte en la fiesta de las trompetas antes de que se pueda cumplir la fiesta de Sukkot. Ellos son las primicias, ¿no es cierto? Este evento demostró a la viuda, le mostró que la palabra del Adón en tu boca es verdad. O sea, le mostró la validez de lo que ese ministerio estaba mostrando. De la misma manera, la resurrección de los vencedores en la primera resurrección demostrará la validez de la palabra que se les ha dado a los vencedores, porque los que estén vivos en ese momento también serán arrebatados, ¿no es cierto? Y todos los verán. Sin duda, este es el catalizador, yo creo que será, del arrepentimiento de la congregación por su ceguera, ¿no es cierto? Cuando vean eso, van a quedar completamente chocados, ¿no es cierto? La persecución de los vencedores, la incredulidad, todo lo que hicieron, ¿no es cierto?, va a venir, de repente se les van a abrir los ojos, ¿sí? Todo lo cual, desde el principio han sido las cosas que han provocado justamente el hambre de escuchar la palabra. Después de que el hijo de la mujer viuda resucitó de entre los muertos, Elohim le dijo a Elías que regresara a Israel y hablara con Ahab, ¿no es cierto? El rey acusó a Elías de ser el que estaba causando todos los problemas en Israel en relación con el hambre, ¿no es cierto? Porque él había lanzado aquella maldición. Pero Elías respondió que era la desobediencia del rey a Elohim y su ley lo que había causado el hambre, ¿no es cierto? Cada vez que nos negamos a escuchar u obedecer la palabra de Elohim, experimentaremos hambre de escuchar y obedecer. En los tiempos y sombras, la lección aquí es que la congregación ha rechazado en gran medida la ley divina, ¿sí? Pensando de alguna manera que es o irreverente o malvada, ¿no es cierto? Y Yahshua dijo que tenemos que vivir todas las palabras que Elohim habla, ¿sí? ¿No? En lugar de escoger y determinar por nosotros qué parte queremos escuchar. Debido a que la congregación rechazó en gran parte a la ley, recibieron muy poca revelación de la misma, ¿no es cierto? Y por eso que ha habido una hambruna de escuchar y comprender el mensaje de los días de fiesta y muchas otras enseñanzas, ¿no es cierto?, que él podría haber continuado a informarnos. No hablamos del lado de la casa de Judá porque ellos directamente se han negado a recibir a Mashiach, de manera que no puede haber una continuidad y avance en ese grupo. La fiesta de Sukkot era casi desconocida en los círculos cristianos hasta mediados del siglo XX. Realmente no era una cosa que se enseñara, ¿no es cierto? Y es una cosa que para muchos de nosotros continúa siendo bastante desconocida. Podemos haber aprendido algo en estas últimas épocas, ¿no es cierto?, en cuanto a la restauración, y aún así antes nunca la habíamos entendido completamente, ¿no es cierto? Hoy la ley finalmente está cobrando vida. Los creyentes están empezando a reconocer que realmente se han perdido muchas revelaciones maravillosas de la palabra al no estudiar la Torá.
Elías y Ahab entonces acordaron celebrar un enfrentamiento en el monte Carmelo para ver quién vencía, ¿no es cierto? Esto lo conocemos bien, es el enfrentamiento de los sacerdotes. Ahab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y les dijo: ¿hasta cuándo van a seguir ustedes vacilando entre dos opiniones? Si Yahweh es Elohim, síganlo, y si lo es Baal, síganlo. Pero el pueblo no le respondió nada. Entonces Elías le dijo al pueblo: yo soy el único profeta de Yahweh que queda, mientras que los profetas de Baal son 450 hombres. Que se nos den 2 toros. Que cojan ellos un toro, que lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña, pero que no pongan fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña, pero no pondré fuego. Luego invoquen ustedes a su deidad por nombre, y yo invocaré a Yahweh por nombre, y lleguemos a un acuerdo. El Ha-Elohim que responda con fuego, ese es Ha-Elohim. Todo el pueblo respondió y dijo: muy bien. Esto está en Melahit Aleph en el capítulo 18. Este fue un gran día de decisión. ¿Sí? Este es un día de decisión para la gente en el Monte Carmelo. Era un día de elegir a quién iban a servir. Fue un día en el que la gente se sentó, ¿no es cierto?, en el muro sin saber de quién era la palabra verdadera, demasiado asustada para ponerse del lado de Elías realmente, ¿no? Estaban completamente perdidos, ¿sí? Esto es muy similar al día en que los 2 espías dieron su informe, ¿no es cierto?, donde la gente tenía que elegir si creerían en el informe malo de los 10 espías o en el bueno de Caleb y a Josué, ¿no es cierto? Elegirían cumplir la fiesta de Sukkot o no. Sabemos cuál fue la respuesta. Ese es el gran combate de lucha espiritual de la congregación, también hoy. El problema no es el mundo, el problema es la congregación. El problema no está afuera, el problema está en nuestro interior. El problema somos nosotros, los que decidimos no ir, no subir, no entender, no ir atrás de Yahweh. Somos nosotros mismos, ¿eh? A pesar de que a veces hacemos muchas cosas como para disimular que sí lo estamos siguiendo, que es lo que han seguido haciendo judíos y cristianos a lo largo de la historia. Creen que lo han seguido siguiendo y simple y sencillamente han sido dejados de lado por sí mismos, por sus propias actitudes de no querer seguirlo. Siguen parados en el mismo lugar donde eligieron pararse, donde eligieron detenerse, y no han avanzado 1 centímetro porque no quieren avanzar. Esa es la realidad, no porque Yahweh los haya castigado. Entonces, Saúl en el Tanaj fue el que persiguió a David, ¿no es cierto? Shaul en el Berit Hadashah persiguió a la congregación primitiva. Es el reino de Shavuot el que persigue al reino de Sukkot. Es el trigo, ¿no es cierto?, el que siempre persigue a la cebada. Siempre son los que tienen una visión limitada de Elohim, los que persiguen a los que más desean más de Elohim, sí, a los que buscan más. Entonces la pregunta hoy es la misma que ayer: ¿asumirán la responsabilidad sobre sí mismos y se arrepentirán por negarse a escuchar la palabra y por lo tanto a provocar ese hambre de audición, o simplemente seguirán culpando a Elías, que es la compañía vencedora, ¿no es cierto?, de todos los problemas de la congregación? Normalmente eso es lo que se hace actualmente y se hizo históricamente, se hace actualmente en símbolo, ¿no es cierto?, de echarle la culpa a los que según ellos generan disensiones. No digo que no haya verdaderamente algunos locos, delirantes que generan sectas que son reales y verdaderas, ¿no es cierto? Y sin embargo, no son en sí tan secta como que no vayan a ir a parar todos a la misma bolsa junto con los que no se consideren secta a sí mismos. Porque a los ojos de Yahweh ellos están considerados todos en el mismo, en la misma bolsa, ¿no es cierto? Entonces ahí está, y culpar a los que están buscando algo más de ser los que provocan el retraso de las cosas no es lo correcto. Por eso es que él trae el movimiento de restauración para volver todas las cosas a su lugar. Los 450 profetas de Baal
oraron y bailaron toda la mañana, ¿no es cierto? Intentando por sus falsos rituales traer el fuego de Elohim. Estaban invocando el fuego de Elohim. Esa era la idea, ¿sí? O sea, el derramamiento del Ruach HaKodesh. Eso era lo que estaban intentando y fallaron. Al mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos y le dijo, cuando llegó el mediodía Elías se burlaba diciendo, griten más fuertes. Después de todo, él es un Elohim, puede que esté conversando, que esté ocupado, que esté de viaje, o tal vez está dormido y hay que despertarlo. Así que ellos gritaban más fuerte y se sajaban, se cortaban el cuerpo con cuchillos y con lanzas, conforme a su costumbre, hasta hacer chorrear la sangre sobre ellos. Cuando pasó el mediodía, ellos seguían delirando frenéticamente hasta la hora de presentar la ofrenda de comida. Todavía no hubo voz ni nadie que respondiera o escuchara. Finalmente fue el turno de Elías de orar por el derramamiento del Ruach, porque era el momento del sacrificio vespertino. Había 2 sacrificios al día en el templo antiguo, ¿no es cierto? El sacrificio matutino y el sacrificio vespertino. Hablando proféticamente, estos 2 tiempos de sacrificio representan los 2 derramamientos del Ruach y las 2 venidas de Mashiach. Por esta razón, los 2 tiempos de sacrificio se superponen también en las 2 estaciones en los días festivos. Es decir, la fiesta de primavera y la fiesta de otoño, ¿no es cierto? Las fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida de Mashiach y culminaron con Shavuot, el primer derramamiento del Ruach. Las fiestas de otoño aún no se han cumplido con la segunda venida de Mashiach y culminarán con la segunda efusión del Ruach, con el segundo derramamiento grande en la fiesta de tabernáculos. Los profetas y sacerdotes de Baal no conocían a Elohim, ¿sí? No sabían el secreto del tiempo, por lo que fracasaron en su intento de comandar al Ruach de Elohim. Ellos hicieron las cosas a su manera, como hace siempre, como lo hacen siempre todos los falsos profetas, ¿no es cierto? Este enfrentamiento fue un patrón del día de la expiación, un día santo de otoño, pero sus oraciones representaban el sacrificio de la mañana. Ellos estaban haciendo todo en un momento equivocado. ¿Qué es lo que sigue tratando de hacer la congregación actual? Hablando proféticamente, intentaban llevar la plenitud del Ruach de Shavuot en sus propias fuerzas, siendo que el Ruach en Shavuot es un Ruach parcial, porque es un Ruach de garantía. Realmente, ¿sí? Establecer Shavuot en el día de la expiación. Ellos estaban tratando de mantener sus cosas en la era siguiente, que fue exactamente lo mismo que los judíos trataron de hacer cuando vino Mashiach. ¿Sí? Negarse a entrar en la etapa de Shavuot Pentecostés, ¿no es cierto? Negarse a recibirlo y permanecer en la etapa de Pesaj, exactamente lo mismo. Obviamente, ninguno de ellos conocía la mente de Elohim. Por otro lado, Elías sí conocía la mente de Elohim. Acababa de establecer un patrón de resurrección en la fiesta de las trompetas, y esta fue la señal para regresar a Israel para establecer un patrón del día de la expiación, ¿sí? Así que no es una coincidencia que Elías orara en la tarde y que el fuego de Elohim bajara en el momento del sacrificio vespertino. Pero primero el profeta hizo otras cosas. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Él reparó el altar de Yahweh que estaba arruinado. Entonces Elías tomó 12 piedras correspondientes al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien le llegó palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre, y con las piedras edificó un altar en el nombre de Yahweh. 12 es el número bíblico del gobierno divino, ¿no es cierto? Representa a los vencedores sobre quienes caerá el Ruach de Elohim. Luego el profeta le dijo a la gente que vertiera 12 barriles de agua sobre el sacrificio y sobre el altar. Entonces dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre la ofrenda quemada y sobre la leña. Luego dijo, háganlo por segunda vez, y lo hicieron por segunda vez. Volvió a decir, háganlo por tercera vez, y lo hicieron por tercera vez. Dice Melahim Aleph en el 18, ¿no es cierto? Esto indica no solo un derramamiento del Ruach, sino particularmente de la palabra de Elohim, ¿no es cierto? Esto demuestra que no hay sequía o hambre de escuchar la palabra cuando los vencedores, o sea, los verdaderos sacerdotes enviados por Yahweh, ponen fin a la sequía del pueblo. En algún momento de su vida, Elohim los bendice con la revelación de su palabra, y los que están preparados para recibir el derramamiento del Ruach, ¿no es cierto?, pueden transmitir este derramamiento en el cumplimiento justamente de Sukkot, ayudar a la gente para que lo reciba. Sin embargo, tengamos en cuenta que este enfrentamiento no es un patrón de la fiesta de Sukkot mismo, ¿no es cierto?, sino del día de la expiación, verdaderamente. Esto indica, perdón, me perdí, se me movió.
acá, perdón. El día de la expiación es un preparatorio justamente de la fiesta de Sukkot. El fuego de Elohim descendió para consumir el sacrificio en el día de la expiación. Pero después, entonces, justamente a raíz de este pedido, vendría la lluvia, ¿sí? A que representa el derramamiento del Ruach HaKodesh en Sukkot. El propósito del fuego en el sacrificio vespertino era demostrar, como dijo Elías, para que este pueblo reconozca que tú, Yahweh, eres Elohim, porque tú has vuelto atrás el corazón de ellos, o sea, lo ha devuelto. Este fue el corazón del llamado de Elías y el propósito de su ministerio, ¿no es cierto? Traer de regreso a la gente. Por eso Malejía nos dice justamente, miren, yo les enviaré al profeta Elías antes del terrible y tremendo día de Yahweh. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que cuando yo venga, no azote la tierra con total destrucción, ¿no es cierto? El ministerio de Elías es importante en el plan de Yahweh, porque sin él la tierra, toda la tierra, ¿sí? Estaría bajo la maldición de la ley y sería destruida. El propósito del día de la expiación es traer un avivamiento, justamente, una revelación genuina de la verdad a la congregación para que sepan que la compañía de Elías realmente es de Elohim. La congregación llegará a este día de decisión cuando se den cuenta de que la resurrección de los muertos no incluyó a todos los creyentes a lo largo de la historia y se caigan todos sus castillos de naipes de falsas doctrinas, ¿no es cierto? Habrá sin duda muchos factores que harán que los corazones de la gente se conviertan. Los niños, aquí son las personas de los últimos días. Los padres son los profetas de Elohim que Él nos ha dado en la revelación de la palabra en el pasado, como Moshe, Elías y todos los demás, ¿no es cierto? En última instancia, por supuesto, el corazón de los niños debe ser devuelto a nuestro Padre, ¿no es cierto?, de quien proviene la palabra. Y esto es lo que hemos estado viviendo todos a lo largo de estos cortos tiempos que lleva el movimiento de la resurrección, de este mover del Ruach, justamente, que está llevando nuevamente los hijos a los padres. Entonces cayó un fuego de Yahweh que consumió la ofrenda quemada, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Y todo el pueblo vio esto, y todos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Yahweh es Ja Elohim, Yahweh es Ja Elohim. El fuego de Elohim es la manifestación de su presencia. Cuando Elohim está presente, los hombres no pueden evitar caer sobre sus rostros en arrepentimiento completo. Esto es lo que sucederá en una escala sin precedentes cuando se cumpla el día de la expiación, porque una vez más el Ruach convencerá a todos de pecado. Esto es lo que sucede cuando somos expuestos al fuego de su ley, ¿no es cierto? Este avivamiento preparará los corazones de los creyentes para ayudar en la difusión de la Besorá en la era de Sukkot. En esta próxima era seremos testigos del mayor derramamiento de Ruach que el mundo haya visto, porque se caerá sobre toda tierra, ¿no es cierto? Entonces ahí es que será el mayor de todo lo que hemos visto. El Ruach de Pentecostés fue solamente una garantía, luego veremos mucho más. Entonces Elías les dijo, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno de ellos. Los agarraron y Elías los hizo bajar al arroyo de Quillón y allí los inmoló. Hay algunos que predicen la muerte y la destrucción de aquellos que ellos consideran profetas modernos de Baal. Nuestra visión es un poco diferente. Hay más de una forma de llevar la muerte a la gente, verdaderamente. Por supuesto, hay una ejecución literal para el pecado, ¿no es cierto? Pero también hay una muerte que se llama arrepentimiento. La gente no la considera una muerte, pero el arrepentimiento mata el pecado, literalmente, porque el que está arrepentido elimina el pecado, deja de cometerlo y no está más. Entonces eso es matar al pecado. En términos generales, lo que es la muerte en el Tanaj es la vida en el Berit Hadashah. En el Tanaj, cuando la gente adoró al becerro, ¿no es cierto?, debajo del monte Sinai, en el Shavuot original, 3.000 hombres murieron por la espada, dice Shemot 32. Pero en Shavuot, la realidad de aquel Shavuot antiguo, ¿no es cierto?, en Pentecostés, encontramos que los discípulos usaron la espada de su boca y 3.000 hombres se convirtieron, ¿no es cierto?, ese día. Creo que el mismo patrón se va a mantener verdadero en el cumplimiento del día de expiación, mientras que todos los profetas de Baal fueron muertos
literalmente. Bajo Elías en el Tanaj, los profetas de Baal modernos se arrepentirán con más llantos que todos los demás, porque entonces conocerán el error de sus caminos y enseñanzas que ellos rechazaron y enseñaron a otros a rechazar. Ellos vendrán a ser aquellos sacerdotes inicuos de los cuales habla Yahezkel. Recordemos que el propósito de Shavuot en el libro de Masé era equipar a la congregación pentecostal para que fuera a todo el mundo y predicara la Besorá a toda criatura, ¿no es cierto? Lo mismo se aplica al propósito de Sukkot. Esta fiesta no marca el fin de la oportunidad del hombre de escuchar la palabra, como muchos aseguran, muchos predican eso, ¿no es cierto? Y aceptar a Mashiach. Más bien marca el comienzo de la época en que el mundo podrá ver literalmente a Mashiach manifestado de una manera completa a través de sus vencedores. Se verán obligados a aceptarlo como rey de todas las naciones, no por fuerza y tampoco por violencia, sino porque el amor y las obras de Yeshua, tal como se manifestarán en su cuerpo, despertarán en ellos el deseo de someterse a él. Él es de hecho el deseo de todas las naciones, dice Haggai en el capítulo 2, pero no todos reconocen a Yeshua como todo lo que desean en un rey, por lo menos por ahora. En la era de Pesach, la nación de Israel hizo un trabajo muy pobre al manifestar el carácter de Yeshua HaMashiach al mundo, por lo que su papel como nación sacerdotal estaba muy limitado, realmente, ¿no es cierto? En la era de Shavuot, la congregación tuvo un poco más de éxito en la manifestación de Mashiach, pero no mucho, ¿sí? Pero con el paso del tiempo justamente perdieron su primer amor, como está escrito. Así, en vez de manifestar el amor de Elohim, en última instancia lo sustituyeron el miedo por la fuerza, la violencia, ¿no es cierto?, como el principal medio para convertir a las personas. Usaron esas cosas en vez de usar el amor. No va a ser así en la era de Sukkot, porque Elohim no está interesado en obligar a las personas a someterse a él. Si él hubiera querido, lo hubiera hecho ya hace rato y sin pedirnos ayuda. El deseo de Elohim es atraer a todos los hombres por su amor, no por temor, coerción o fuerza. Y cuando una compañía de personas finalmente es llevada a su pleno nacimiento para manifestar el verdadero carácter de Yeshua HaMashiach, las primicias no van a necesitar usar la fuerza para convertir al mundo, para convertir a nadie. El amor de Elohim es irresistible, literalmente. La gente en todas partes se va a enamorar de Yeshua HaMashiach y va a desear sinceramente saber lo que los vencedores saben y experimentan, lo que están viendo, ¿no es cierto? Los vencedores serán la semilla de una nueva etapa que crecerá y se desarrollará, así como lo fueron las semillas de las etapas anteriores. La era de Sukkot será un momento en el que va a ocurrir un avivamiento mundial, como decimos, en una escala sin precedentes en la historia. Los vencedores alcanzarán la inmortalidad y manifestarán a Mashiach en el sentido más pleno en la fiesta de Sukkot. Y eso impresionará a muchos. El resto de los creyentes, incluidos todos los nuevos que lleguen a conocerlo, ¿no es cierto?, que crean a partir de esta nueva época, podrán experimentar la plenitud de Shavuot, pero no llegar a la plenitud de vida e inmortalidad hasta el final de la era. Sin embargo, van a poder vivir de acuerdo a las reglas de Shavuot durante ese tiempo. Aún así, ciertamente será un tiempo glorioso para muchos de ellos, ¿sí?, comparable al libro de Masé, ¿no es cierto?, de Hechos, del principio, de los comienzos de la congregación primitiva. La diferencia es que esta vez la congregación reconocerá a los vencedores entre ellos y se someterá a sus consejos y enseñanzas en gran medida. El mundo conocerá un sacerdocio Melquisedec que va a mantener el fuego encendido, a diferencia del sacerdocio levítico, donde Nadab y Abijú permitieron que el fuego se apagara, entonces tuvieron que traer un fuego extraño y eso les costó la vida, ¿no es cierto? Esta vez el fuego del cielo que la compañía de Elías va a recibir en respuesta a sus oraciones no se apagará nunca, ya que sus administradores y cuidadores harán todo correctamente y enseñarán a todos. El fuego estará en ellos hasta que consuma todas las cosas, incluso el polvo del suelo, ¿sí?, es decir, a toda la humanidad, y va a arder hasta que todas las cosas queden sometidas bajo los pies de Mashiach. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías comenzó a orar por
por la lluvia. Ahora ya vamos a pasar de pleno a la etapa de Sukkot en la vida de Elías. Elías le dijo a Ahab, sube, come y bebe, porque se oye el ruido de una fuerte lluvia. Y Ahab subió para comer y beber. Entre tanto, Elías subió a la cumbre del Carmel, se postró en tierra y puso su rostro entre sus rodillas. Luego le dijo a su criado, sube por favor y mira hacia el mar. Él subió, miró y dijo, no hay nada. 7 veces le dijo, vuelve. Y a la 7ª vez el criado informó, mira, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Entonces él dijo, ve y dile a Ahab, prepara tu carro y baja antes que te detenga la lluvia. Mientras tanto, los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y cayó un fuerte aguacero. Ahab subió al carro y se fue a Jezreel. La mano de Yahweh había venido sobre Elías, quien se amarró los ruedos del vestido, ¿no es cierto?, de la túnica, y fue corriendo delante de Ahab hasta la entrada de Jezreel. Él fue corriendo delante del carro. Elías tuvo que orar solo una vez para que el fuego de Elohim, el fuego, cayera sobre el sacrificio. ¿Por qué tomaría 7 veces orar para que la lluvia cayera? La respuesta se ve fácilmente cuando entendemos que la secuencia de eventos cumple el patrón de los días festivos. Nuevamente, después de Yom Kippur llega la fiesta de Sukkot, ¿sí? Esta es la lluvia, el derramamiento del Ruach, por el cual estaba Elías orando. Oró 7 veces porque la fiesta de Sukkot es una fiesta de 7 días, pero el Ruach no puede venir hasta el 8º día de Sukkot. No se nos dice si Elías tuvo que orar durante 7 días literales o si simplemente repitió su oración 7 veces durante un periodo de horas, ¿sí? Como esa representación es simbólica, no afecta realmente cuál de las dos opciones sucedió realmente, ¿no es cierto? En cualquier caso, es evidente para nosotros que los 7 días de oración, o las 7 veces de oración, representan los 7 días de la fiesta de Sukkot, durante los cuales aún no había lluvia. En el 7º día, el siervo de Elías vio una pequeña nube saliendo del mar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando Elías le dijo a Ahab que saliera corriendo a Jezreel antes que la lluvia lo agarrara. Pero Elías corrió delante de él y llegó antes, ¿no es cierto? Esta fuerza sobrenatural, o tal vez un milagro de tipo de viaje de tiempo-espacio como hizo Yahshua, ¿no es cierto?, con su cuerpo glorificado, ocurrió al mismo tiempo que el aguacero de la lluvia, ¿no es cierto? También es parte de la fiesta de Sukkot, es decir, del 8º día de Sukkot, el día en que podríamos esperar ver la plenitud del Ruach manifestada en la tierra, es decir, el 8º día cuando las lluvias llegaron en abundancia, en completa abundancia. Elías corrió hacia Israel, que tiene un doble significado este nombre. Significa Elohim dispersa y Elohim siembra. Esto lo vemos en los 2 primeros capítulos del libro del profeta Osea, ¿no es cierto? Que él tuvo un hijo llamado Israel, justamente porque Elohim tenía la intención de dispersar a la casa de Israel. Pero al final del 2º capítulo descubrimos que Elohim realmente estaba sembrando la casa de Israel en el campo, que es el mundo, para prepararse para una cosecha de almas mucho mayor que todavía está por venir. La casa de Israel entonces fue llevada a la tierra de Asiria, ¿no es cierto? Y nunca regresó a su antigua tierra de Canaán, lo sabemos. La casa de Judá, por otro lado, fue deportada a Babel un siglo después pero a ellos se les permitió regresar después de los 70 años del cautiverio. ¿Sí? Hay diferentes profecías, tanto de Israel como de Judá, pero pocas personas hoy reconocen realmente esas diferencias y la mayoría comete el error de presumir que todas se aplican a los judíos de hoy. Y los judíos han fomentado esto, los judíos de hoy. ¿Sí? Los judíos están cumpliendo una serie de profecías, ¿no es cierto? Pero los de la casa de Israel, las profecías de la casa de Israel se cumplen en las ovejas perdidas de la casa de Efraín. La historia de Elías muestra que las profecías con respecto a Israel comenzarán a cumplirse en el 8º día de Sukkot, y esto es un llamamiento a las profecías de Israel. Es decir, el cumplimiento de esta fiesta comenzará la gran cosecha del avivamiento mundial, ¿no es cierto? La lluvia del Ruach hará que las semillas crezcan, los campos se pongan blancos, ¿sí? Y produzca una cosecha abundante en la era de Sukkot. El Israel perdido será encontrado y restaurado, porque Israel es simplemente otra forma de deletrear
Israel. Las letras son las mismas en las dos palabras. Y esto es un juego de palabras realmente. Muchos otros se reunirán con ellos en el reino de Elohim, como leemos. A los extranjeros que se adhieren a Yahweh para ministrarle y para amar el nombre de Yahweh, para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat y no lo profanan, y que abrazan mi alianza, yo los traeré a mi monte sagrado y los dejaré gozarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán bienvenidos en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así declara Adonai Yahweh, que reúne a los rechazados de Israel. Aún reuniré otros más con los ya reunidos. En este momento, ¿no es cierto?, muchas personas de todas las naciones van a desear aprender de Elohim y de su ley, van a desearlo realmente. Aquellos a quienes se les ha enseñado a pensar en términos de un arrebatamiento, ¿sí?, generalmente han pensado que la venida de Mashiach es el fin de todas las cosas. ¿Sí? No tienen ni idea de lo que van a hacer después. Generalmente le preguntáis y no saben, ¿no es cierto? Pero se les ha enseñado incorrectamente que Yahshua vendrá pronto y que cuando lo haga no habrá más posibilidad de que sean salvos. Entre todos los errores que han aprendido. Esta enseñanza se ha utilizado para asustar a las personas, para que acepten a Mashiach en millones de llamados al altar. En realidad no están aceptando a Mashiach, están comprando un seguro de vida en una determinada denominación. Eso es lo que están haciendo. Pero estas enseñanzas no se basan en ningún entendimiento de los días festivos y sus cumplimientos proféticos, ni terminan en personas que hacen crecer a Mashiach en su interior. El hecho es que la era de Shavuot será el momento de una tremenda ministración en todo el mundo realmente. Lo que se ha hecho bajo Shavuot es solo una imagen muy opaca, muy tenue de lo que se puede y de lo que se hará realmente bajo la unción de Sukkot en su momento. Entonces, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Dice Andrés, ¿se puede decir entonces que los dos testigos son Yeshua y la Torá en la congregación, en el cuerpo remanente? ¿Cómo Yeshua y la Torá? Vos estás hablando de las dos partes. No estoy segura de lo que estás queriendo decir. Los dos testigos son parte justamente del remanente que estará en ese momento. Por eso va a tener justamente todos esos mismos poderes que tiene la compañía de Eliyá, ¿no es cierto? Como dice, tendrán el poder de hacer que no llueva, ¿no es cierto? Y hacer caer fuego del cielo. Está diciendo exactamente lo mismo. A ver si lo encuentro. Yo mandaría a mis testigos, los 12 libros, los 2 candeleros. Si alguien les quiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Cuando alguien les quiere hacer daño, tienen que morir de esta manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo, de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga. ¿Cuántas veces quisieran? Realmente tienen todos los poderes. Va a haber un gran... muchas señales, realmente va a haber en su momento. Hola Tafi, bienvenida. Gracias a vos, Alfonso. Dice, a ver, a Carla, es lo mismo que hacen los mesiánicos el día de hoy. No sé a qué te estás refiriendo exactamente, pero sí, básicamente hay muchas similitudes en todo lo que dije. Eduardo... Es que me perdí un poco y entonces no sé si lo escribiste ahora o antes, y acá no me aparece. Eduardo dice, hay que pasar la tribulación al Armagedón y estar con él en el milenio. Sí, hay que pasar todas las partes para pasarla, todo eso, y ver si vas a llegar vivo como trigo o si vas a llegar como vencedor. Está en esa la cuestión. Si llegamos como vencedores no vamos a pasar por eso. No lo olviden. Si estás pensando que tenés que pasar por eso, estás pensando como trigo. Puede que sí,
No puedo determinar quiénes son los que van a caer en las persecuciones y en la tribulación. No lo podemos saber. Exactamente no lo tengo del todo claro todavía. Todos estos patrones, ¿no es cierto? Que estamos reanalizando todo bajo esta nueva luz. Dice Carla. Hoy justamente estaba leyendo la parte de Jueces donde Israel termina adorando a Baal y a Astarte. Busqué en Google quién o qué es Baal y sorprendentemente me salió entre medio otro nombre, él. Y ahí mismo cuenta que este término era confuso porque es como decir Dios y que se adore a Yahweh o a Baal. Tal vez sería más cómodo, Carla, si buscaras en los primeros capítulos de Bereshit, en vez de buscar en Google, que te vas a encontrar con respuestas que te van a dar no creyentes. La palabra él sí se utiliza, Baal, el nombre, tiene el nombre de él y, en su interior, y todos los idiomas de el Medio Oriente son semíticos, todos tienen las mismas raíces, todos venimos de una misma lengua antes de que se dividieran en muchas lenguas, de manera que vas a encontrar muchísimas similitudes. Por ejemplo, en toda la terminología caldea, si mirás un poco en la Edward, sobre todo, por ejemplo, el libro de Daniel, perdón, el libro de Nehemías, el libro de Ezra, ¿no es cierto?, que son los libros que fueron escritos por personas que estuvieron viviendo justamente en el exilio, vas a encontrar muchísimas palabras que las tenés en hebreo, y que ellos utilizan una versión caldea de la palabra, y cuando las veas vas a ver que la palabra es prácticamente la misma en su forma de ser escrita, y todo lo demás, la pronunciación es lo que varía, y eso muestra, ¿no es cierto?, como las grandes similitudes que ha habido. Él significa poderoso, ¿no es cierto?, y significaba poderoso desde antes que hubiera muchas lenguas. Así que es evidente que por eso tenemos tantas palabras que tienen las mismas raíces, sobre todo en lugares que han crecido y se han desarrollado juntos, por así decir. Lo de los mesiánicos es por el tema de la fiesta que siguen guardando. Exactamente, están volviendo hacia atrás. Sí, no está mal. Sí tenemos que ir a las fiestas, ¿no es cierto? Pero no tenemos que ir a las fiestas a volver a hacer lo mismo que están haciendo los otros. No estamos haciendo nada de nuevo. Alguna cosa han comprendido en cuanto a relacionarlas a Mashiach, ¿sí? En ese sentido han dado un paso adelante, pero todavía les falta muchísimo para salir adelante, no solo porque no han visto estas cosas, yo tampoco las había visto hasta hace poco, sino porque tienen que purificar y limpiar muchísimas otras cosas que todavía siguen arrastrando equivocadamente. Dice Andrés, podríamos hacer una charla interactiva sobre este estudio. ¿Querés ir a Skype ahora? Vamos, no hay problema. A mí me dan unos minutos que caliento el café y vamos, no hay drama. A ver, dice David, entonces la profecía que Elías tiene que regresar está mal interpretado. Está mal interpretado en el sentido de que no es una persona. Está literal, no es sino que es un cuerpo. Y ese es el patrón que Yahweh establece a lo largo del crecimiento, ¿no es cierto? Siempre tenemos primero la semilla, después la planta, después, ¿no es cierto?, el bosque, y seguimos haciendo crecer las cosas. Lo que se busca es, tenemos un Mashiach y después tenemos un cuerpo, ¿no es cierto?, que está formado por los creyentes que son copias de Mashiach, por así decir, ¿no es cierto? Porque lo tenemos todos en nuestro interior y lo tendremos completamente desarrollado en su momento. Entonces, esa es la idea, ¿no es cierto?, de la reproducción correcta. Y eso es que se va a manifestar así. Bueno, dale, vamos les pongo... Gracias, Carla, que siempre me olvido de grabarla. Bueno, chicos, nos espero a todos allá en Skype, entonces, para los que quieran seguir charlando un poco más y sacarse algunas dudas, las que pueda, no pretendan que lo sepa todo todavía. Que Abba siga bendiciéndonos a todos con todas estas cosas que nos está dando, y los espero mañana para la otra charla de edificación. Shalom a todos y hasta mañana.